Bien, vamos a continuar. Lo que vamos a hacer ahora es agregar algunas rutas dentro de nuestro archivo de app routing. Dentro de nuestro archivo de app routing module, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a quitar las declaraciones y vamos a dejar únicamente los imports. Y dentro de los imports lo que vamos a hacer es agregar el concepto de routing module. Así que para configurarlo vamos a utilizar el router module, que en un momento lo vamos a importar. Y dentro de este componente le vamos a pasar las rutas, que en un momento vamos a declarar esta variable. Bien, hasta aquí estamos manejando el concepto de imports y ahora necesitamos exportar también este componente, este módulo. Vamos a importar dos componentes. El de rutas y router module, que es el que hemos venido agregando. Y esto lo vamos a agregar de Angular Router. Podemos quitar esta línea. Y ahora vamos a definir nuestra variable de rutas. Todo esto lo hace en automático cuando agregamos el concepto de rutas a nuestro proyecto. Pero debido a que tuvimos que agregar manualmente este archivo, es lo que tenemos que declarar para que funcione nuestro componente de rutas. Bien, vamos a agregar nuestra primera ruta. Vamos a indicar que para el path vacío, es decir, para cuando escribimos únicamente localhost y el puerto, se va a mostrar el componente de personas. Así que indicamos que se va a mostrar personas component. Así que básicamente cuando escribamos localhost, es decir, que no estemos agregando ninguna otra ruta, entonces se va a desplegar el componente personas component. Ya que recordemos que las rutas básicamente son URLs que vamos a escribir en el navegador web. Como siguiente paso vamos a agregar otra ruta. Pero en este caso va a ser la ruta de personas. En este archivo no vamos a escribir diagonal personas, sino que únicamente vamos a escribir el nombre de la ruta y en automático el navegador va a mostrar diagonal personas. Y para esta ruta también vamos a mostrar el componente de personas. Podríamos agregar cualquier otro componente, pero en este caso vamos a trabajar mostrando el componente de personas. Vamos a agregar otro componente, ya que también vamos a agregar el caso de uso de agregar una persona. Pero en este caso, para agregar una persona, ya no se va a mostrar el componente de personas, sino se va a mostrar el componente de formulario. Así que importamos este componente. Y también vamos a agregar el caso de uso para editar una persona. Pero para editar una persona vamos a pasar un parámetro. Y para pasar un parámetro dentro de este URL, se escribe dos puntos y posteriormente el nombre del parámetro. En este caso el nombre del parámetro es ID, pero podría ser cualquier otro nombre. Y de igual manera, quien va a procesar esta petición, este URL, va a ser el componente de formulario component. Bien, vamos a dejar hasta aquí la configuración de nuestras rutas. Y el siguiente paso para que se muestre nuestro componente, ya que hemos especificado que para la ruta de localhost se muestre el componente de personas, lo que necesitamos hacer es que dentro de app component, en lugar de mostrar el componente que queremos que se muestre, vamos a indicar que queremos que trabaje el app routing. Para ello agregamos el componente de router outlet. Así que este componente lo que va a hacer es mostrar el componente según la ruta que se haya especificado en el navegador web.
Así que, por ejemplo, si especificamos la ruta en el navegador web de personas o sin ninguna otra ruta, entonces lo que se va a mostrar es el componente de personas y se va a mostrar en esta sección donde estamos especificando que se reemplace cuando encuentre el router outlet. Así que en lugar de router outlet se va a mostrar el componente de personas component. Pero si en el navegador se encuentra la URL de personas / agregar, entonces lo que se va a mostrar es el formulario. Vamos a probar esto. Podemos observar que para la URL que no contiene ninguna otra diagonal, se está mostrando el listado de personas y se muestra el componente de personas. También si escribimos localhost 2.4200 /personas, se muestra el componente de personas. Pero si escribimos /personas /agregar, entonces lo que se muestra es el formulario. Y este formulario es el que se va a encargar de agregar una nueva persona y también se va a encargar de modificar o eliminar una persona más adelante. Vamos a corregir también estos estilos que no se están mostrando correctamente más adelante. Pero básicamente con esto lo que estamos mostrando, dependiendo de la URL que estamos proporcionando, es el elemento que se va a mostrar. O también podemos mostrar, por ejemplo, un parámetro. También en este caso se está mostrando el componente de formulario. Así que básicamente con este router outlet lo que estamos haciendo es reemplazar la información según ese archivo de app routing. Para la URL especificada se está mostrando el componente respectivo. Así que cuando manejamos el concepto de routing, tenemos que ir a nuestro archivo de app routing para observar las URLs y los componentes que se están mostrando según la URL que estamos especificando en el navegador o que se esté manejando dentro de la aplicación. Vamos a detener hasta aquí este video y vamos a seguir trabajando en el siguiente video para agregar más elementos del concepto de routing en nuestra aplicación de Angular. Nos vemos.